Buenas tardes. Buenas tardes a ¿Qué tal? ¿Qué todos. tal? Saludos a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar otra vez. Qué grande, ahí vamos entrando. ¿Qué tal Margarita Palacio? Qué honor. ¿Cómo te va, Margarita? Nuestra solidaridad. Domingo, con Néstor. Hola. ¿Dónde anda Domingo? Que recién te vi, no te veo. ¿Dónde estás? Sí, Estaba Domingo sí, recién. Ya, sí, ya. está Domingo, ahí Ahí está. está. Domingo, Margarita. ¿Cómo te va, Margarita? Qué Bien. alegría verte. Sí, qué alegría, Qué Domingo. alegría. Muy bien. ¿Cómo Qué andás? bueno. ¿Cómo andás? Con historias, ¿qué va a ser? Pero hoy te vamos a escuchar a vos. ¿Tu Nuestra solidaridad. familia? Bueno, Qué grande. Esto es Qué también grande. lo bueno de estos encuentros virtuales, Eh, que se generan reencuentros, evidentemente. es así. Bueno, me parece que ahí ya podemos ir estando. Van a Perfecto. llegar Bueno, seguro algunos más y ahí estamos. siendo las 7:07 de 16 de noviembre, lunes. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Santiago Barassi, mi nombre, junto con Néstor Borri, Javier, Fran y tantos otros que armamos Factor Francisco. Le damos la bienvenida y bueno, muy contentos de estar nuevamente juntos, pero sobre todo con el amigo, maestro Domingo Bresi y sobre todo compañero, padre Domingo Bresi, que bueno, hoy nuevamente lo convocamos. Digo nuevamente porque el primero de esta larga sucesión de encuentros virtuales y Zoom comenzó allá por mayo, y fue de la mano de Domingo, como no podía ser de otra forma, y fue para recordar a Carlos Mujica, pero no solamente recordarlo a Carlitos, sino en ese momento reflexionar y pensar también de lo que empezaba a ser eh, el impacto de la pandemia, y en ese caso cuando la Villa 31, el barrio Carlos Mujica, estaba tan convulsionado. Y en ese sentido, avanzada ya no solamente este 2020 problemático y febril, sino también la pandemia, pero también, bueno, las perspectivas de que este túnel que nos está tocando atravesar no va a ser tan breve ni tan sencillo. No sé si alguno creyó que lo fuera a hacer así, pero ahora tenemos la confirmación de que no lo es. Y en ese sentido, creemos que volver a reflexionar y volver a poner un pensamiento, una palabra y también un encuentro para pensar la dimensión de la mística y de la militancia política en la víspera del Día de la Militancia, pero no solamente eso también, sino que hoy 16 de noviembre, aniversario, recién lo hablábamos también con Domingo, del Pacto de las Catacumbas, de ese encuentro fundacional también de la teología latinoamericana, pero sobre todo de la teología del tercer mundo, y del movimiento de, de sacerdotes del tercer mundo. Bueno, encontrarnos con Domingo para escucharlo, para compartir, para reflexionar juntos y para ensayar también una nueva forma de cruzar estas dos dimensiones. Así que, bueno, siempre de la mano del amigo y también maestro Néstor Borri, que bueno, antes de pasarle la palabra a Domingo, nos va a compartir algo seguro. Nuevamente, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias, querido Santi. Hola a todos. Hola, querido Domingo. Es un gusto estar. Les queremos contar así brevemente que casi desde el principio que empezamos a hacer Factor Francisco, empezamos a pensar y a darnos cuenta que en realidad hacíamos Factor Francisco porque queríamos hablar de esto que vamos a hablar hoy, de mística y política. Y también decirles brevemente dos cosas, que en un montón de oportunidades pensamos en armar un encuentro, le dábamos vuelta con Santiago a cómo armar un encuentro sobre mística y política cuando todavía existía la vida fuera del Zoom. Y la posibilidad de encontrar. Si le dábamos vueltas y queríamos hacer una cosa donde prácticamente tenía que estar
Thomas Merton, Teresa de Ávila, Walter Benjamin, Pedro Casaldáliga, ¿no? Y le dábamos vueltas. Y esta vez dijimos, ¿para qué vamos a buscar a San Juan de la Cruz si lo tenemos a Domingo Bresci? O sea, ¿no? Vayamos a lo que realmente necesitamos. Y la verdad que cuando se acercaba en este momento, en este tiempo también tan singular, tan potente, tan complejo, del mundo, de la pandemia, del país, de la vida de cada uno, de cada una, de nuestro pueblo, dijimos, en la víspera del Día del Militante vamos a hacer un encuentro orientador y celebrable sobre este tema, y le vamos a decir a Domingo Bresci. Y vamos a darnos el lujo de hacernos un flyer donde estemos nosotros con él, y lo vamos a compartir con todos los compañeros y compañeras que podamos. Y acá estamos por eso. Sabemos que acá hay mucho camino compartido, y la idea es un poco encontrarnos en la restricción. Creo que eso tiene mucho de mística y política, y conversar un rato con palabras que tienen memoria, que tienen generaciones, que tienen algo siempre de mística y política. Quizás si algo tienen en común es que tienen algo de constitutivo de pase de posta, además de vivencia intensa, ¿no? Y un poco con ese espíritu es que lo queremos compartir, y también en esta onda en la que estamos últimamente, mezcla de encíclica y nombre de cantina y banquete, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? De encuentro que tanto necesitamos en este desafío de componer lo común, que tanto nos marcó en la pandemia, que tanto nos marca nuestra historia, y que también señalado está en ese bello título. Así que, sin mucha más prólogo, le pasamos la palabra a nuestro querido amigo Domingo, y después vamos a tratar de abrir la conversación compartiendo un poquito con Santiago también, y si nos es posible vamos a tratar de abrir la palabra si la tecnología nos lo permite. Querido Domingo, te escuchamos. Buenas tardes, cariños a todas y a todos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones, meditaciones que nos ayudan a seguir caminando, construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Traté de retomar algunas consideraciones personales que uno a lo largo de los años viene haciendo sobre este tema de mística y política, porque yo no es que voy a hablar sobre la mística y la política, sino es cómo, junto con muchos otros, viví la mística y la política. Yo le agrego otra palabra que está en el texto de presentación que ustedes hicieron, que es militancia. Creo que política, militancia y política se entrelazan, se entrecruzan y se potencian entre sí, de tal manera que, diría desde una mirada nuestra, una no es posible sin la otra. Yo les voy a presentar algunas consideraciones que son de tipo personal, pero adquirido junto con otros que han hecho este mismo camino, como por ejemplo ustedes. Lo hacemos con motivo de la celebración del Día del Militante, que conmemora el retorno de Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, luego de casi 18 años de exilio forzado en España, causado por el golpe cívico, eclesiástico, militar del 16 de septiembre de 1955. Yo estuve en los preparativos y en los actos que se hacían para ir a recibir a Perón. Estuve ese 17 de noviembre
en una reunión frustrada, porque como ustedes saben, se impidió acercarse de 1000 formas distintas hasta Morón. Y entonces, y hasta Ezeiza, y cortaban los caminos y ponían bloqueos. Bueno, así que los curas del movimiento éramos parte de la comitiva que íbamos a recibir a Perón. Pero recordemos que en ese avión que traía de vuelta a Perón, como invitados especiales, no en representación, porque hicieron a título personal, pero eran personajes muy significativos, estaban Carlos Mujica y Jorge Bernaza. Retomando, para hacer un recorrido histórico, a poco tiempo del golpe y de ver andar a los golpistas que habían venido con muchas promesas, por ejemplo, ni vencedores ni vencidos, que al poquito tiempo eliminando al que lo había dicho, Lonardi, los sectores populares se convencieron que para recuperar la dignidad y los derechos adquiridos era necesaria la vuelta de Perón. Allí nace, entre otras cosas, la resistencia peronista. El primer intento de vuelta fue en 1964, que se frustró por la complicidad del gobierno argentino a cargo de Ilia con el gobierno de Brasil y fallas, por decirlo de alguna manera, en los promotores de la vuelta. En los 60, 70, en el mundo y particularmente en Argentina y América Latina, se comenzó a vivir un clima intensamente revolucionario que abarcaba todos los ámbitos y convocaba a los más diversos protagonistas. En Argentina, en ese contexto, surge la gran consigna, luche y vuelve, que aglutina a los sectores históricos del peronismo con numerosos otros sectores nuevos, particularmente de jóvenes, muchos de clase media, entre ellos muchos cristianos, algunos de los cuales provenían de familias antiperonistas. Como consecuencia de varios factores sociales y eclesiales que ahora no vamos a detallar y muchos de los cuales ustedes conocen, voy a mostrar cómo desde mucho tiempo atrás había una vinculación entre el movimiento con Perón y el peronismo. El primer lazo se produjo cuando, estando Carlos Mujica en París, supuestamente haciendo unos cursos de teología, tramita una visita a Perón a Puerta de Hierro. Ese es el primer contacto más claro que se produce entre Perón y el movimiento. Todos los comentarios son de que fue una reunión amplia y cordial, por supuesto. A partir de ese contacto, en marzo de 1969, Perón envía una carta al movimiento, esas famosas
cartas que él hacía para los distintos grupos que lo visitaban o que se querían comunicar con él, donde hace un reconocimiento explícito sobre el surgimiento y la actuación del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, luego de los padecimientos que él había tenido que sufrir con la iglesia jerárquica de su tiempo, que fue uno de los factores que hizo que le dieran el golpe. Así que como que se recompone esa relación y la carta es muy elogiosa. El segundo hecho se produce el 4 de diciembre de 1972, cuando el movimiento publica una declaración sobre el retorno de Perón al país. Bueno, no quiero acá mencionar, me imagino que en el grupo no, todos los comentarios que puede suscitar esto, pero ya el movimiento estaba embarcado en una línea que era de definiciones políticas y de compromiso político. Y bueno, como se señala en el comunicado, en el movimiento en su conjunto, porque no todos pensaban igual, pero la mayoría sí, reconocen la vuelta de Perón al país como un acontecimiento histórico capaz de volver a crear esperanza en una Argentina grande y feliz como había sido en los años 50 y que podía mejorar en los años 70. Como si esto fuera poco, se produce, no sabemos, ¿vieron ustedes quién invitó a quién? Bueno, acá pasó lo mismo. ¿Quién propuso una reunión de curas del movimiento con Perón? ¿Mujica o Perón? El comunicado que saca el movimiento dice, por supuesto, que fue Perón que nos invitó. Así que bueno, también, imagínense, esto significaba un hecho de enorme repercusión pública. Nada menos que 60 curas de distintas regiones del país, principalmente Capital y Gran Buenos Aires, conversando con Perón en lo que la revista Sí de los días siguientes llamó el Sermón de Perón, donde dio una de sus clases más magistrales sobre su mirada, la mirada que él tenía sobre el mundo en ese momento. Esto me parece para nosotros, los que pertenecemos a un sector de la sociedad que se define por sus creencias, un hito histórico muy importante que marcó también la situación de la Iglesia en Argentina. Era totalmente inédito, insólito y atrevida esta relación de un grupo de sacerdotes, que llegamos a ser más de 400, con un político, Perón, al cual los sectores medios altos de la Iglesia argentina estaban en contra. Así que esta es la realidad que se vivía en aquel momento. Y como era habitual en el movimiento, en uno de sus encuentros, queriendo profundizar la relación con el peronismo, y porque en aquel momento se planteaba, inclusive Perón planteaba el tema del
socialismo nacional, se hace una jornada donde durante 3 días debatimos el tema peronismo y socialismo. Estos encuentros, estos debates están escritos, están publicados en el libro Nueva Tierra, invitando a Pedro Saborido, entre otros, hizo presentar el año pasado. Así que yo no los quiero cansar con la lectura de los textos, pero en verdad son textos que reflejan un momento histórico muy particular. Decíamos que en aquellos años 60, 70, se vivía un clima revolucionario en el mundo y en América Latina. El más llamativo era el Mayo francés, pero hubo otros muchos mayos en distintas ciudades. Estaban las luchas por la descolonización en Argelia, la lucha contra el racismo en Estados Unidos, contra la guerra en Vietnam. En fin, era una ebullición aquel tiempo donde formaban parte de este clima revolucionario distintos tipos de organizaciones sociales, políticas y culturales que se reflejaban en distintas corrientes ideológicas de inspiración marxista y de inspiración peronista, para simplificar, y en ambos lados, mayoritariamente en el peronismo, pero también en el marxismo, había cristianos y curas formando parte de esas corrientes. ¿En qué coincidían estas organizaciones que luchaban por aquello que en aquel tiempo se llamaba la liberación y que para nuestro ámbito cristiano se había mencionado de una forma especial en el 68 en Medellín y se había expresado de un modo especial en el documento de los 18 obispos del Tercer Mundo, que previamente se habían reunido en las catacumbas y escribieron este fantástico documento del Pacto de las Catacumbas, que no es fácil conseguirlo, pero seguramente que Nueva Tierra se los puede facilitar. Bueno, yo traté de marcar por la experiencia vivida. Yo formé parte de una de las corrientes que había dentro del movimiento, que era mayoritariamente peronista con Perón. Había otra que era peronista, pero con reparos con Perón, y otra que era realmente minoritaria, más bien de orientación marxista, entre los cuales había antiperonistas. Bueno, de una mirada más amplia, más abarcadoras, yo encuentro algunas coincidencias, no identificaciones en contenidos y modos, pero sí coincidencias en estos 3 temas que estamos abarcando, y por eso lo menciono, que es la política, la militancia y la mística. ¿Cuáles eran las coincidencias? Se cuestionaba la partidocracia porque se comprobaba que estaba solamente para mantener el statu quo. Lo crítico de esta postura es que al mismo tiempo que se criticaba la partidocracia, se estaba cuestionando la democracia tal cual
estaba desarrollándose en aquellos tiempos, que a la verdad dejaba mucho que desear. Se cuestionaba la partidocracia y la democracia demoliberal, le llamamos nosotros decimonónica, y se proponía la política como un instrumento de transformación de la realidad, que es lo que sostenemos habitualmente nosotros ahora. Respecto a la partidocracia, se cuestionaba la burocracia partidaria por dilatar las realizaciones. Realmente era bastante espantosa cómo funcionaba esa burocracia. Y entonces los nuevos sectores emergentes en ese clima revolucionario impulsaban la militancia cotidiana junto al pueblo, que se expresaba de 1000 maneras distintas, muy ricas todas ellas. Era una entrega permanente, generosa, de inserción en el medio, trabajar en las barriadas, en las villas, en las fábricas, en el campo, con las ligas agrarias, en la Juventud Obrera Católica, en la Juventud Universitaria Católica, en el movimiento rural. Una expansión de entender la vida cristiana como una militancia al servicio de los demás. Inspirada, yo había seleccionado varios textos del Evangelio para fundamentar esto, pero sería muy largo, pero evidentemente que la inspiración está en la propuesta de Jesús en el Evangelio. Desde no hay mayor amor que dar la vida por los demás, o en la última cena que Jesús lava los pies de los discípulos, bueno, así como yo hice, háganlo ustedes con los demás. O esa frase, ¿de qué le vale la pena al hombre ganar algo si al final pierde la vida? Así que imagínense la repercusión que había en muchos de los protagonistas de aquella militancia. Se cuestionaba la política como búsqueda de cargos y beneficios y de superficialidad en la actuación cotidiana de los políticos. Y ahí es donde se incorporaba la mística. Nadie se quería transformar haciendo política en alguien que estuviera en una lista, que consiguiera un puesto que fuera reconocido por los demás. Se valoraba la política por la cantidad de tiempo y la intensidad con que uno se entregaba a un proyecto. Creo que hay algunas figuras emblemáticas de estas propuestas, figuras emblemáticas de lo que se entiende por política, por militancia y por mística. No las voy a desarrollar porque todas las tenemos presentes y podríamos desarrollarlo. 3 figuras emblemáticas: el Che, Evita y Elder Cámara. A partir de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, suceden hechos muy desgraciados para la patria. Represión, asesinatos, desapariciones, finalmente
el golpe del 76 con sus implicancias sociales, económicas y políticas. Después, salteando un poco algunos hechos más alentadores, como fueron la transición democrática del 83. En la década del 2000 para adelante, el surgimiento de gobiernos nacionales y populares. Y de nuevo, no hace mucho, tuvimos de nuevo que padecer golpes militares, pero ahora también más refinados, golpes financieros, golpes parlamentarios, golpes judiciales, golpes mediáticos. Todos ellos golpes y golpes para no permitir que el pueblo se gobernara por sí mismo. Salteando los detalles de todos esos periodos, de todo lo que pasamos del 74 al 2010, digamos así, quería hacer como una especie de mirada de las situaciones, llamaría yo, favorables que van surgiendo en este último tiempo, en organizaciones y movimientos que expresan un nuevo modo de vivir la política, la militancia y la mística. Ustedes, particularmente los más jóvenes, son testigos de estas modificaciones. Son señales en medio de situaciones muy complejas, en medio de un continente en disputa, en medio de fuerzas contrapuestas, de los que no quieren abandonar sus privilegios, pero señales al fin. Estamos viviendo lo de Bolivia, estamos viviendo lo de Chile, estamos viviendo lo de Argentina, estamos viviendo lo del Perú, estamos viviendo lo de Ecuador, estamos viviendo con mucha incertidumbre por los comentarios diversos de lo que pasó en Brasil el domingo pasado. Así que no es un panorama triunfalista frente al que estamos, pero sí, nuevamente, un llamado a que eso solo se corrige y se mejora si nos juntamos, si nos reunimos y construimos entre todos un proyecto colectivo donde tenga una fuerza especial estos tres ejes: la política, la militancia y la mística. Quiero terminar entonces esta primera parte, por lo menos, de mi acervo, acerca de cómo veo que se dan algunos rasgos de la política, la militancia y la mística en la actualidad. Respecto a la política, después de lo que comenté así a vuelo de pájaro, reconocemos todas las limitaciones que tiene la democracia. Nadie se engaña sobre eso. Pero descartada lo que fue una posibilidad o un intento
de tomar el poder por medio de la lucha armada, queda solamente perfeccionar esta democracia en la que vivimos por medio de la voluntad popular, de la suma de las voluntades. Esto que digo, que vale la pena por ahí detenernos un minuto, es muy serio, porque en los 60, 70 se decía, la democracia no sirve más, tomemos el poder por las armas. Fijémonos, Cuba, la FARC de Colombia, la ETA vasca, desalientan y se han alejado de esta solución hace un tiempo. Si ellos que fueron líderes en esta propuesta hoy la dejan, es como para que meditemos y reflexionemos y veamos qué otros caminos más lentos, seguro, podemos construir entre todos. De todos modos, creo que no es cuestión de retomar la democracia tal cual estaba, con todos los defectos y limitaciones que realmente tiene. Tenemos que ir pasando, y esto es tarea política, por eso lo pongo en este capítulo. Tenemos que ir trabajando de distintos ámbitos, sectores, por ir pasando de una democracia puramente representativa a una más participativa. Esto no es un anhelo teórico, creo que hay muchas organizaciones y movimientos que están en eso. Hay muchas organizaciones y movimientos que hoy están en lo que llamamos el aparato del Estado. Hay que ampliar y profundizar la democracia participativa, no solo en el ámbito del gobierno, sino de las intendencias, de los barrios, de las gobernaciones y dentro de las mismas organizaciones y movimientos. Así que hay mucho por hacer. Y el otro objetivo, que esto sí insistíamos mucho en el movimiento sacerdote para el tercer mundo, que en algún momento tuvimos algunas frases muy fuertes, como que había que socializar los medios de producción, había que socializar el poder, bueno, que causó bastante susto a muchos sectores, y hoy algunos te lo repiten. Por ahí hoy habría que plantear desde otro lugar, que también creo que tenemos demostraciones concretas hoy entre nosotros y en algunos países de América Latina, que es democratizar el poder, democratizar los bienes materiales, democratizar los bienes culturales. En esto los hermanos indígenas nos dan un ejemplo fabuloso. Y después, si hay tiempo o en otro momento, podíamos retomar lo que aportan estas comunidades indígenas con su cultura propia. ¿Cuál es el trasfondo de lo que ellos practican? Es lo que llamamos la horizontalidad del poder y poner los bienes en común, la distribución comunitaria de los bienes.
Yo no sé si esto no les suena a ustedes a Hechos de los Apóstoles, pero ahí estamos, ahí estamos. Nadie es más que nadie, no he venido a ser servido, sino a servir. El primero de ustedes hágase el último. No sé si les suena del Evangelio y de algún discurso de un político apreciado por nosotros. Los últimos son los primeros. Así que ahí tenemos una vertiente interesante de todo lo que podemos trabajar en la transformación de la política, aún dentro del sistema democrático y del sistema capitalista, que daría mucho para conversar, porque creo que también es un tema de debate en distintos sectores. El segundo punto que veo cómo se presenta en este tiempo es el de la militancia. Desde el primer gobierno de Néstor hasta la actualidad, se han vuelto a incorporar a la militancia muchísimos jóvenes, como hace mucho tiempo que no pasaba, con grandes ideales y con gran generosidad. Realmente esta es una señal sumamente alentadora, porque sabemos que después de la noche oscura que vivimos con el golpe militar y todas las consecuencias que perduraron durante muchos años, la juventud se había retraído y por distintos medios que conocemos se había querido construir una comunidad yupi, que no le importaba nada de nada, solo de él, festejar, jorobar, no pensar. Bueno, realmente hoy comprobamos alrededor nuestro que hay una juventud que renace, que revive y que nos da muchas esperanzas. Un aspecto que creo que a veces comentamos, la militancia la entendemos siempre, o se entendió en un momento, como la de aquel que se dedica a militar. Hay como un militantismo profesional, que es militante profesional. Bueno, yo creo que tenemos que advertir, porque esto siempre pasó, miles de, llamémosle de otra manera, miles de hombres y mujeres jóvenes y mayores que luchan por la vida todos los días. Son los que yo les llamaría los héroes anónimos de nuestro tiempo. Cuando pensamos en casi el 40% de la población argentina de pobres, de empobrecidos, mejor dicho, los que les falta lo elemental, los de la indigencia, la famosa 3T, tierra, techo y trabajo, la consideración de las mujeres. Vemos que estamos muy lejos de lo que podríamos aspirar como sociedad. Y sin embargo, en esa sociedad se sigue luchando. Hay una cultura de la lucha por sobrevivir y por vivir. Y esto nos hace
entrar en este último punto que es la mística. Es en estos barrios, en estas experiencias, en estos desalojos, en estos movimientos de economía popular y de todo lo que conocemos, que no se pueden sostener en verdad sin solidaridad, sin sacrificio, valorando aún lo poco que se tiene, manteniendo la esperanza en medio de los múltiples contratiempos, el amor a los hijos, el sentido de la fiesta, todos elementos que nosotros consideramos propios de la cultura popular y en gran parte de la cultura religiosa de nuestro pueblo, porque este modo de vivir está impregnado por ese sentido religioso de la vida, que no se conforma con cualquier cosa ni se resigna, pero sabe mantenerse firme para resistir, para insistir y para construir. Así que mi recuerdo y mi llamado de atención para que contemos con todos estos héroes anónimos. Esto es lo que quería presentarles en una primera parte acerca de lo que me suscitó este pedido para que hablara sobre política, militancia y mística. Así que a disposición de ustedes. Muchas gracias, querido Domingo. Qué lujo que nos damos, la verdad. No sé si piensan eso. Qué lujo que nos damos. Muchísimas gracias, Domingo. Con Santiago vamos a hacer una intervención muy corta para devolverte la palabra, no más. Alguna resonancia. Solo subrayados a lo mejor de cosas que vos dijiste para devolvértelo después como preguntas o como acento. Primero para compartir acá con todos los compañeros y compañeras algo que seguramente muchos de ustedes están pensando. Espero que no le dé pudor a Domingo, que en ese sentido es muy humilde, pero qué lujo y qué importante es para tener mística y política la posibilidad de contemplar vidas íntegras y que te las puedan compartir y te las puedan contar, ¿verdad? Y en ese sentido, cómo poner en disponibilidad eso, cómo guardar esos momentos y preguntarse también para el presente y para el futuro cuánto de eso tenemos, ¿no? Y lo hay, pero estar atentos a eso, que tanto en los referentes, los dirigentes, personas realmente de referencia como Domingo, pero también entre tantos y tantas anónimos, como él acaba de decir, tenemos, ¿no? Y lo fundamental que es eso para sostenerse en momentos tan arduos. Después, solo 5 palabras así de señalamiento, ¿no? De lo que dijo Domingo. Lo primero que el planteo es viví, ¿no? Viví. Y así como al final es estamos viviendo, el tema es viví, ¿no? Y entonces preguntarse, y me lo pregunto para mí también, ¿no? ¿En qué sentido y en qué medida tenemos posibilidades y creamos posibilidades para otros y para todos de poder dar cuenta de la propia vida y de lo vivido? En este momento donde se venden experiencias por todo lado, pero si hay algo que es sistemáticamente retirado por el sistema, el capitalismo, la hegemonía, como le quieran llamar, es la experiencia, ¿no? Es un poco como esos bares que ahora son todos de madera y verdecitos y naturales, justo en el momento en que todo lo natural desapareció, aparece todo puesto en escena, ¿no? Porque se retira la experiencia. Y 4 palabras en el medio, ¿no? Entre ese vivir y estamos viviendo que me vienen como pregunta y me lo planteo para mí y también lo comparto, ¿no? Primero el acontecimiento, lo que en el relato de Domingo podrían ser varias cosas, pero sin duda ahí está, ¿no? La vuelta de Perón, ¿no? Ese encuentro del pueblo con su líder,
¿no? El encuentro como acontecimiento, y me pregunto para mí mismo cuáles son los que me tocaron vivir a mí en ese sentido, como episodios, como inflexiones históricas, el 2001, el 2008, el 2010, cuáles otros, ¿no? Después la otra palabra que me viene, atrevimiento, ¿no? ¿Cuáles son los atrevimientos de nuestra generación actual? Más allá de las edades, sino hablando del arco de vida compartida, que más allá de la cuestión etaria todos compartimos hoy, en este periodo, ¿no? ¿Cuáles son y serán los atrevimientos y cuáles son los que vienen? Después uno que en parte es más fácil, pero que de todas maneras me parece que vale la pena discernir, ¿no? ¿Cuáles son los golpes? Domingo hablaba de muchos que fueron sucediendo y los golpes de ahora, y finalmente las señales, ¿no? ¿Cuáles las señales? Pero quería decir una cosa que en cuanto a lo último que dijo Domingo, y se lo planteo después como pregunta, primero le voy a pasar la palabra a Santiago, pero lo quiero dejar como inquietud, ¿no? Porque en el paso de la lucha armada a la democracia, por lo menos en el eje política, me pregunto por un lado cómo fue ese tránsito en el otro nivel, en el de la mística, ¿no? Ahí tengo una cuestión, porque hubo quizás una deriva también, ahí en ese paso a la democracia hubo una opción, creo que uno puede poner, hubo una cosa por la paz, por la no violencia, en los términos en que me parece que la figura de la no violencia y la paz en nuestra historia y en nuestro imaginario y en nuestras figuras éticas no es cualquiera, no es modo Gandhi, es más modo abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, es una no violencia llena de fuerza, diría yo, ¿no? Pero me queda ahí la pregunta sobre si no hay algo en eso que perdió un poco, en el buen sentido de la palabra, de lo trágico. Con Santiago muchas veces haciendo un poco un juego de palabras, pero no inocente, no juguetón, no irónico, decimos de la lucha armada a la lucha almada, con L, ¿no? Pero tratando de rescatar en eso qué significa mantener la dimensión de la fuerza, y pensando la lucha almada no como una cosa de mera interioridad vacía, sino considerando, lo decimos siempre con Santi, es una de nuestras consignas, de nuestros ejes de trabajo, que el alma del pueblo y el alma de cada uno es territorio de batalla, digamos que del capitalismo, para decirlo con una palabra que entendamos todos, aunque es media inasible también, ¿no? Pero ahí hay algo que nos parece que es una cosa para construir, para profundizar, porque la mera democracia, y por favor no se interprete que estoy diciendo que no sirve ni nada, hay algo ahí que deriva quizás, que tiene una correspondencia con el de la militancia profesionalizada, ¿no? Hay algo ahí, no sé cómo lo ven ustedes, que lo dejo como pregunta, y le pregunto también para después a Domingo, cómo se puede dar una vuelta más ahí de cómo se trasciende la tendencia a profesionalizar el compromiso, ¿no? No, y no mucho más, un señalamiento nomás, una cosa que me viene ahí de la memoria y que me parece que es nuestro, es compartido, ¿no? El tema de que el peronismo tiene una mística de entrega, pero no sacrificial, ¿no? Que tiene en su eje la reversibilidad de la vida y Perón, ¿no? Que en la vida por Perón hay algo que lo asocia, es mucho más que Perón o muerte, digamos, ¿no? Hay algo ahí de eso que para mí interroga de una manera que creo que tenemos que seguir trabajando. Este año lo hemos trabajado en el mes de agosto, cuando fue el de los mártires, cierta tendencia más de una espiritualidad más martirial y más profética, pero que a veces encuentra su límite y que nos da la impresión de que a lo mejor hay que trabajarla para ponerla en un lugar más popular, ¿no? Y también más político. Solo hay como una intuición, como una inquietud. Eso por ahora. Santi, te paso la palabra. Gracias, gracias Néstor. Brillante, no sé si brillante, no, para decirle a Domingo, brillante ya, no, si brilla es por otra cosa, no solamente por lo que dice, sino como bien decía antes Néstor, por el ejemplo, por la vida íntegra. Y pensaba, Domingo, hoy cuando hacíamos la prueba más temprano, que andabas con una tos ahí medio resfriado y que después pudiste hablar durante tanto tiempo y que bueno, los encuentros también son lo que generan esa mística, ¿no? Ese fuego sagrado que nos sale de adentro y que es lo que nos permite
revertir una tos, nos permite revertir una situación compleja, nos permite ir más allá, ¿no? Desbordar de nosotros mismos y algo que es una limitación a partir de algo que desconocemos de dónde sale, pero que muchas veces se nos es dado con gracia, gratuitamente, pero que también no solamente desde esa gratitud y esa gracia que viene del más allá, sino también del encuentro fraterno, humano, entre compañeros y compañeras, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Si ese fuego sagrado que nos hace desbordar es parte de eso. Y en eso quería hacer una reflexión. Nosotros en el día de ayer, junto con Néstor, en el portal Factor Francisco, presentábamos y publicamos una nota un poco en línea con esto que sabíamos que venía hoy día lunes, y con esa excusa nos animamos a reflexionar un poco sobre este tema que para nosotros es muy importante, muy central de, de lo que venimos compartiendo y de lo que venimos haciendo germinar y expandir. Y que bueno, ustedes, todos los que están acá, son parte también de esa comunidad que se va formando a partir del factor Francisco, ¿no? De un papa que toma el nombre y un poco el desafío de recomenzar, al igual que el de Asís, el del 1200, pero, pero justamente también por eso me resultaba interesante y quería hacer un aporte. Domingo, en un momento, además de plantear esto de respecto a la democracia, ¿no? Que recién retomaba bien, y muy interesante la pregunta de Néstor, y que me gustaría escucharlo a Domingo cuál es su mirada. Pero además de eso, además del tema de la democracia, el tema del capitalismo, ¿no? Creo que estamos, creo que estamos en un tiempo donde hay pocas certezas. Sabemos que está realmente bravo el contexto. También tenemos datos concretos de que este sistema expulsa cada vez más gente de lo que podría ser las bondades de ese sistema, que es el desarrollo científico-tecnológico y del cierto bienestar, salud que garantizaría, pero que evidentemente solo sirve para garantizar eso o ponerlo al alcance de unos muy pocos, ¿no? Entonces no tenemos ningún tipo de duda de que este sistema, tal cual está planteado actualmente, este paradigma, diría el Papa, hay que, hay que disolverlo y hay que transformarlo. Pero al mismo tiempo, a diferencia de esos años, y bien lo mencionaba, las discusiones que tenían Domingo con sus compañeros del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ya no hay una orilla clara respecto hacia dónde avanzar, ¿no? Y en eso me parece que hace de este tiempo un tiempo donde la mística, donde esa capacidad de poder construir, debatir, avanzar, sin tener un norte necesariamente tan definido como en otro tiempo, es un desafío de la etapa. Jorge Alemán resuelve eso diciendo, él habla de movimientos emancipatorios y ya no habla no les pone otros adjetivos, ¿no? Es algo más indeterminado usando sus categorías. Y creo que eso también es algo muy, muy de la etapa y que se conecta con lo que dice Néstor, ¿no? Hay algo también de la etapa que habla de una mística que se tiene que conectar y que tiene que estar muy en diálogo con algo de la vitalidad de los procesos, ¿no? Algo vitalista también, ¿no? Algo muy vinculado también con el tema de la realidad efectiva, ¿no? De los procesos, de cómo podemos ir avanzando con, con ciertas certezas anticipadas, pero al mismo tiempo con ciertas realidades efectivas. Y,
Y bueno, me parecía que eso también podía ser un aporte y que lo conecto con esa figura y con ese poeta y con ese místico español tan fuerte, tan poderoso por sus planteos, que fue San Juan de la Cruz. Y esa ahí es un poema hermoso, una oración que dice: de noche iremos, de noche, que para alcanzar la fuente solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Lo escribía en el 1500 y pico, ahí cuando el mundo se había expandido, había aparecido otro continente y al mismo tiempo el imperio español era todopoderoso, y desde ahí, desde Segovia, se pensaba esto, cómo avanzar en el medio de la noche. Lo hacía desde una búsqueda muy espiritual, pero creo que también es algo muy para la etapa. ¿Qué es lo que nos alumbra en el medio de este contexto? Y bueno, eh, dijimos brillante respecto a Domingo, bueno, un poco la memoria de otros y otras que dieron la vida. Algunos la dieron, como Carlos Mujica, eh, físicamente, otros a través de un compromiso íntegro y permanente por esas luchas. Bueno, creo que nos alumbran mucho. Así que, Domingo, agradecerte otra vez. Y bueno, en función de lo que había dicho también Néstor, de las preguntas y de este otro comentario, bueno, escucharte nuevamente, a ver una última resonancia. Bueno, gracias por estos nuevos aportes, hay que tenerlos presentes. Yo te comentaba esta tarde que lo que yo podía decir hoy era más que nada una invitación para que todos profundicemos en estos temas. Bueno, por cuestiones particulares mías que ya tengo un recorrido hecho, puedo hacer esta presentación de las distintas formas que fueron adquiriendo la política, la militancia y la mística en distintos momentos de nuestra historia argentina y latinoamericana. Esto era, ¿no?, poniendo énfasis en algunos hechos particulares como son los de la Argentina, donde el peronismo sigue teniendo una vigencia clave como aquello en lo que uno se puede reflejar para que se den los valores de la justicia, la soberanía y la independencia. Y en nuestro caso, bueno, coincidiendo, como lo hemos hecho en otras charlas, con los principales valores del Evangelio que nos trae Jesús. No es para hacer un paralelismo, sino, yo digo, son inspiradores. Bueno, más allá de las distintas posiciones que haya sobre la doctrina peronista y los distintos peronismos sobre los que escriben muy buenos autores, hay una raíz común, hay una motivación común. Yo quiero destacar un poco como un aporte final que tenía presentado. Sobre el tema política, les recomiendo que lo lean o relean en la línea de lo que charlamos, el capítulo 5 de la Fratelli Tutti, que está dedicado a la política. Es como una cartilla sobre la política. Y ahí me parece que en el número 197, Francisco nos hace unas preguntas que podrían ser motivo de reflexión para nosotros.
para mí las propone, no lo dice así, pero yo lo he vivido así en otros ámbitos, como una oportunidad de hacer una revisión de vida comunitaria. Creo que el grupo de Factor Francisco es uno de los que lo podría hacer. Y fíjense ustedes, algunos la habrán leído, las repito porque me parecen interesantes, la perspectiva que él toma respecto a la militancia, en particular, no en la política en general, en la actividad política a la que él, por supuesto, revaloriza y a los políticos, y invita a los jóvenes a hacer política. Bueno, eso ya queda absolutamente claro, ¿no? Frente a todos los reparos y críticas que se le hace a la política, él no las desconoce, pero reivindica la política y a los políticos y que hay que hacer política. Bueno, las preguntas para la revisión de vida, no de esta noche. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué huellas dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué hice surgir en el lugar que me han encomendado? En verdad que me parecieron preguntas muy, muy buenas. Hola. Estamos acá, estamos acá. Santiago. Sí, Ah, sí, no, sí, te sí. veía a la espalda. No No, sabía qué pasa pasaba. que Bueno, estaba escribiéndole una cosa. ¿Sabés lo que estaba diciendo justo? Domingo le estaba diciendo a Néstor, mañana tenemos que mandar este audio tuyo, este fragmento, por el Día de la Militancia a todos los compañeros. La Fratelli Tutti, citada y relatada por Domingo Bresi, porque tal cual, creo que es un momento donde nos tenemos que hacer esas preguntas para mantener el andarivel, para saber cómo avanzar, y porque el Día de la Militancia también tiene que ser eso, ¿no? Más allá de encontrarnos y celebrar, tiene que ser un día para volver a encontrarnos con esa matriz, ¿no? Con ese centro. sí. A mí me parecieron, la verdad, muy pertinentes para considerar en este día, ¿no? Y todos los días, para ver qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Esas preguntas elementales que no hace, pero que él le desarrolla muy bien, creo que vale la pena. Pero aquí quiero agregar algo que no hemos mencionado, que yo le doy un valor muy especial, que he leído y releído y he visto por video, que es, y recomiendo vehementemente, el discurso de Choquehuanca cuando asumió la vicepresidencia. Yo no sé si lo han leído, pero se lo recomiendo fervorosamente. Y tiene en este aspecto de la política una mirada complementaria de lo que yo traté de decir, y la verdad que lo tuve en cuenta justamente cuando mencioné que la cultura indígena propone la horizontalidad del poder y la socialización de los bienes, y lo practican hasta hoy ellos, en sus formas de organizarse. Ellos tienen propiedad social. No hay uno que mande y los otros obedecen. ¿Vieron quién les impone el mandato antes que ir al Congreso? ¿Vieron eso en estos días? Miren esta frase, la única de varias. La revolución es un acto político
que debe procurar modificar las estructuras, pero sobre todo transformar a las personas. Tomá mate para discutir, porque esto desde Puebla se está discutiendo. ¿En qué consiste la revolución? Y después, sí, para terminar, el tema de la mística. Veo que ustedes han citado a San Juan de la Cruz, Santa Teresa y no sé cuántos más. Bueno, mi mirada así más limitada, a los místicos se los puede considerar visionarios. Ojo, que no es lo mismo que vidente, ¿eh? Visionarios y soñadores, Para eso, ya es tarde, si no lo leería, les recomiendo el texto de Néstor Kirchner cuando asume el 25 de mayo del 2003 y dice, aquí tengo el recorte, vengo a proponerles un sueño. Bueno, fíjense qué sueños nos vino a proponer en el 2003 y cómo lo estamos transitando. Francisco habla también de sueños. Cita a soñadores utópicos como Francisco de Asís, como al Mama Gandhi, como a Luther King, como a Desmond Tutu y como Charles de Foucault. Habla de los grandes soñadores de nuestro tiempo. Vale la pena leer. Está en los números 6, 8 y 30, el tema de los sueños. Linda propuesta de Francisco. Y Choquehuanca, mi indígena favorito, dice, a los sueños se los milita social y políticamente y culturalmente para que se vayan concretando en proyectos colectivos. Y dice cosas más lindas todavía que les recomiendo leer. ¿Sabés? Muy bien. Grande Domingo. Así que tenemos, me encantó. Tenemos hombres complementarios que actualizan estos aspectos que hemos tratado de ver. Creo que dicen que San Juan de la Cruz también era visco, ¿eh? Era visco también San Juan de la Cruz. Es un chiste. Bueno, Néstor, amigos. No. Bueno, muy bien. Ahí están. Ahí estamos. Hemos incorporado a Néstor y lo otro que dijo en ese discurso, quiero que me recuerden cómo. Y cómo termina Néstor. Y si no, prefiero el olvido. Es una gran reflexión de un gran militante ese discurso, en esos dos aspectos. Proponernos un sueño y quiero que me recuerden cómo. Increíble, impresionante. Y lo de Choquehuanca me encanta y me impacta. Se los recomiendo, léanlo, se puede encontrar ustedes con toda facilidad. Muy bien. Bueno, hasta querido. Yo. Muy bien. Y hasta acá va medio que vamos a llegar todos. A lo mejor alguna mención final. Nosotros tenemos una regla que un Zoom dura 1 hora y media y no mucho más, porque es como el ciclo dramático de un Zoom y de intensidad va por ahí. No porque no nos queden ganas de seguir y de abrir, sino exactamente por lo contrario, porque así nos quedan. No, está bien, no, ya después se satura la gente. Es así. Lo que nos quedan está ganas bien. Yo gracias, otra. Contento. Grande, Domingo. Contento, agradecido. No, saludos gracias. A todos y cada una y a todas. Espera, no te vayas todavía. No te vayas Domingo. todavía, que incluso te queremos aplaudir
cantar al final algo. No, Capaz, aplausos no, no, che. bueno, ahí vemos. No, pero No, quería decir al final, nos quedamos siempre con ganas de compartir, de intercambiar más, ya le buscaremos la vuelta también técnica mientras llegan los encuentros en presencia. De todos modos, esperamos no perder la costumbre de los Zoom para poder encontrarnos a la distancia, porque la verdad ha sido también parte de la mística del encuentro en la pandemia, estuvo sostenida por los Zoom, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho a Domingo. Había algún comentario ahí que decía, y la iglesia, que muchas veces está la grieta en la iglesia. Yo voy a hacer una mención nomás ahí, un poco rescatando algo que Domingo mencionó, con Santiago lo conversamos mucho y con muchos que nos encontramos también los reflexionamos. Frente al tema de la iglesia y en particular de la iglesia universal, sabemos que tenemos al Papa que abre puertas. De la iglesia argentina podemos decir que quizás es el momento en donde menos bloqueos tenemos, ¿verdad? Quizás no hay a veces todos los aportes que quisiéramos, pero realmente es un momento donde las puertas también están abiertas, hay que tomar la iniciativa, pero quería centrar esto en algo que Francisco mencionó y como le decía, nosotros trabajamos bastante como idea central, ¿no? Que es la libertad y también la desnudez del mero evangelio, ¿no? Y de la figura misma de Jesús, más allá de todo lo eclesial, la eclesiología, lo eclesiástico, la eclesialidad, como un desafío para transmitir y para compartir con otros compañeros, creyentes o no, que pertenecen a nuestra tradición o no, ¿no? Creo que ahí hay algo, también para no amargarse demasiado y no esperar demasiado y no frustrarse, también saber que los místicos siempre están más allá de las estructuras, eventualmente pasan por ellas, se tensionan con ellas, pero ahí hay una oportunidad, me parece, de reconocerse en un colectivo y en una mediación que va más allá de la institución eclesial, que por otro lado, como decíamos, quizás no está en su momento más deslumbrante, pero también en Argentina no está en un momento que bloquea, está en un momento de oportunidad y de desafío que en todo caso nos abre la puerta. Pero remitir a eso, ¿no? Al mero evangelio, que también era el planteo de Francisco de Asís, ¿no? Que la regla fuera el evangelio mismo. Creo que por ahí hay una orientación también para no gastar energías en lo que no vale la pena gastar. Por último, decir muy brevemente, antes de pasarle a Santi para cerrar, sería el Evangelio en cueros. Quizás en una conversación interna lo diríamos de otra manera, pero el Evangelio en cueros, ¿no? Decir esto, ¿no? Que ser un militante es ser uno de mil. Eso es lo que significa la palabra, lo traemos siempre, ¿no? Ser un militia, ser uno de mil. Acá somos 60 durante 1 hora y media, así que somos 60 de muchos y muchas. Ojalá mañana y también todos los días que vienen, que van a ser muy exigentes, los meses que vienen, el año que viene, el tiempo que viene, podamos seguir teniendo oportunidad de alimentarnos con memoria, con integridad, con nuestras fuentes y también retroalimentarnos para compartirla y traducirla para muchos otros. Santi. Bueno, gracias, Néstor. Bueno, nada, Domingo, un lujo. Esperemos pronto poder abrir la cantina Fratelli Tutti y que este encuentro y que estos encuentros no sean así a la distancia, sino poder encontrarnos en la mesa. Creo que hay algo también de la mesa compartida que es completamente estructurante del cristianismo, pero que también lo es del peronismo respecto al tema de que no le falte el pan a nadie en la mesa, de que sea con dignidad y que no solamente sea pan, sino, como bien dice también Daniel Santoro, que sea también pan dulce o choripán, que tenga un poquitito más que simplemente reproducir nuestra fuerza material y que podamos disfrutar y compartir en familia, como compañeros y compañeras, como amigos, y después también pelearnos en las mesas y volver a encontrarnos y a reconciliarnos, pero creo que ahí es donde también en la mesa se cocina gran parte de la mística, para usar ahí también una metáfora que va con eso. Y entonces, Domingo, agradecerte. Te extrañamos también, más allá de que te podemos ver cada tanto así, pero te extrañamos, tenemos ganas de poder abrazarte y que eso no sea un problema. Así que te mandamos igualmente un gran saludo, un gran abrazo, compañero. Y bueno, gracias de verdad por las palabras que nos cargan de fuerza para esto
que no se termina, nunca se termina, pero que en este momento también es muy exigente. Sabemos que más allá de las necesidades afectivas o psicológicas que podamos estar sintiendo algunos por el aislamiento social o lo que sea, hay otros que la están pasando mucho peor, porque lo que falta justamente es el pan para matar el hambre. Entonces, en ese sentido también, pensar de qué forma podemos ser vector para que eso lo podamos corregir pronto en la Argentina. Así que, Domingo, gracias. Abrimos los Te queremos micrófonos saludar. y aplaudimos. Ahí está, ahí va, abriendo a todos. Los saludamos, gracias. Gracias, Domingo. ¡Chao, Domingo! Gracias a ustedes, che, hasta pronto. La seguimos, amigos. Muchas gracias a todos por estar. Ojalá podamos hacer nuevos y seguir conversando.